Una puntualización. No sé si usted se refería a mi entrevista como política. No, la mía no es una entrevista política, la mía es una participación ciudadana que quiero analizar el tema más trascendente de la vida ecuatoriana en estos días, la ley y la tramitología en la Asamblea Nacional de la ley presentada por el presidente Lasso. A ver, creo que en primer lugar hay que ubicarse en el momento que vive el país. Sin duda, la crisis es profunda. Hemos superado la primera etapa a través de la vacunación, un exitoso programa del sector privado y público, pero ya es momento de la reactivación económica. Es verdad que la ley no es que va a ser suficiente para esta reactivación de la brutal crisis que vive el país, pero va a ser importante. Entonces, el presidente Lasso el día viernes concurrió personalmente al Parlamento Nacional a entregar. De lo que yo recuerde es un caso inédito. Normalmente los presidentes, como se dice, envían el proyecto de ley. Él no envió, él entregó. Con lo cual quiso demostrarle al país y al Parlamento la trascendencia de esta ley. Y yo concuerdo con ese calificativo, Freddy. Es tremendamente importante, necesaria, y de la aprobación y vigencia de esta ley dependerá nuestro futuro en los próximos años. Segundo, está presentada el día viernes, han transcurrido 6 días de los 30 que tiene el Parlamento para analizarla, aprobarla o negarla, y el Parlamento no ha hecho absolutamente nada. Freddy, es el 20% del tiempo asignado constitucionalmente para que el Parlamento analice. Yo esperaba que la presidenta de la Asamblea el día sábado a primera hora convoque al Consejo de Administración Legislativo para que lo analice, porque sí es urgente. La calificación de económico urgente es exclusiva y privativa del presidente de la República. Por lo tanto, faltaba la reacción de la Asamblea. Han pasado 6 días, digo, y no ha habido nada. Y entiendo que en las próximas horas el CAL analizará un informe, lo llaman técnico, pero es jurídico, en el cual se va a debatir si se acepta a trámite, si se califica el procedimiento. Y negar en esa instancia esta ley sería brutalmente grave, tremendamente riesgoso, sería irresponsable. Me parece que esta ley tiene que entrar al análisis de las comisiones legislativas y del Pleno Legislativo. Freddy, esta ley que usted la conoce, efectivamente la han calificado, creo que el propio presidente Lasso, de mega ley, que incluye muchísimos temas, que involucra a muchos cuerpos legales, tiene varios aspectos. El político, por supuesto, el económico, el social, el laboral, el empresarial. Y me parece que el Ecuador en estos días ha hecho análisis segmentado del proyecto. Entonces los juristas, los constitucionalistas dan una opinión, los economistas dan otra. Los dirigentes laborales, los sindicatos, los empresarios, dan cada uno su visión. Y eso me parece tremendamente grave para un país que necesita el conjunto de todos, Freddy, de todos. Y esta ley necesita ese aporte. Y me parece, desde mi lado ciudadano, de que es necesario que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto y lo estudie, mande a las comisiones. Y es posible que allí se lo perfeccione, se lo corrija, se lo amplíe. Pero a mí me parece tremendamente grave la posibilidad de negar el estudio, el inicio del análisis. Eso sería tremendo. Me parece, insisto, que el país está esperanzado, está ilusionado con la recuperación. Usted, como periodista, recorre, ve en redes sociales, como dice, y se siente un anhelo, se percibe una voluntad de salir de la crisis. Los eventos deportivos, los actos públicos, el turismo, como que se nota que se están reactivando. Pero falta algo más.
Y ese es un conjunto de la sociedad. Yo digo siempre, Freddy, que esta crisis, como toda, es como el nivel de una piscina. Se baja en todo lugar, a todos los sectores. Se baja y este rato la piscina está a menos de media altura y es necesario llenarla. ¿Cómo la llenamos? Todos. Usted, desde su posición, todos los sectores aportar. Y esta ley calificada de económica urgente y de reactivación económica, de emprendimiento, me parece que es necesario estudiarla. Ese es el punto uno. Después podemos ir topando los diferentes temas que efectivamente pueden ser mejorados, pero ya en el proceso, en el análisis, en el Parlamento y no antes. Ahora, doctor, está bien que es calificada de urgente, pero ¿por qué es urgente? Porque esa es la calificación que le da el gobierno, pero el pueblo, ¿por qué tendría que aceptar una ley que la califique el gobierno de urgente? Por qué es tan necesaria? ¿Qué tiene de Porque es, bueno para el pueblo? porque es, porque es urgente, Freddy. Sí, Porque es extremadamente urgente. Porque lo que usted está analizando diariamente es la crisis del país. Es una situación muy dura para todos los ciudadanos. No, se dice que 7 de cada 10 no tienen trabajo. ¿Cómo no va a ser urgente encontrar cómo no buscar un intento de solucionar la crisis, así sea gradual y parcialmente? Esto es absolutamente urgente. Pero el calificativo de económica urgente en el marco constitucional y legal del Ecuador es por los tiempos. Es decir, este proyecto, así calificado por el presidente de la República, tiene que resolverse en 30 días. Han pasado 6, digo. Entonces, tiene que cumplir el mismo procedimiento, pero con menos plazos. Porque justamente el país en una crisis, y nadie puede negar que la pandemia fue una crisis brutal, estamos necesitando leyes urgentes. Este es en cuanto al procedimiento. Es decir, tenemos que estudiarla, tenemos que el Parlamento dedicarse en los 25 días o 24 días que le quedan a trabajar en el perfeccionamiento de la ley. Pero sin duda, Freddy, absolutamente urgente, necesaria. Yo creo que el país está esperanzando, está buscando unos caminos que le permitan salir de esta situación. Y creo que usted es el mejor termómetro, es el que percibe diariamente recorriendo las calles de Loja, de ciudad y provincia, y ve eso. Por lo tanto, sin duda, es necesario, urgente, y esperemos que la Asamblea, el Parlamento, tome y asuma el proyecto con absoluta responsabilidad. Doctor, perdónenme insistir, claro. Esto es de vida o muerte. Perdóneme, Fred. Esto es absolutamente indispensable para el inicio de esta recuperación. Yo veo que la gente ya salimos de la pandemia, estamos vacunando a niños, vamos a entrar a la tercera dosis, todo eso, pero falta el manejo económico, la liquidez, la actividad, la inversión pública o privada. Estamos parados. La piscina está menos de la mitad llena. Entonces, sin duda, es necesario. Por eso, mi convocatoria como simple ciudadano preocupado del país es de que el Congreso, la Asamblea Nacional, estudie el proyecto y lo califique y le dé trámite el día de hoy. Claro, el asunto es que el pueblo se ha acostumbrado, doctor, a recibir este tipo de leyes que han venido de todos los gobiernos de turno y que han sido a la final como un caballo de Troya, porque solo se los ve a los empresarios estar felices de esta ley y a los trabajadores preocupados. Entonces no es una ley que alegre y que motive la vida de todos los ecuatorianos, que estimule. Si los empresarios si solo los empresarios, los ricos están felices, es porque afecta a los pobres. Ese es el problema. ¿Por qué cree usted que no es cierto? No es así. Perdóneme, doctor Aponte, no es así. Me parece riesgoso dividir al país entre empresarios ricos y trabajadores pobres. No me parece que eso es correcto.
Me parece que el empresario necesita condiciones para emprender. Usted ha hecho un emprendimiento, a pesar que no le gusta que le califiquen a su proyecto como emprendimiento. Para mí, ese es un modelo de emprendimiento. Tiene personal, ha hecho inversión y ha dado trabajo, ¿no es cierto? En mayor o menor grado, ese es un modelo de empresa, de emprendimiento que ha generado trabajo. El otro tema es de los trabajadores, pero estamos escuchando al trabajador que tiene trabajo. Estamos escuchando a la dirigencia que representa a esos 3 de cada 10 trabajadores que tienen trabajo. ¿Ha escuchado usted a los 7 que no tienen trabajo, Freddy? ¿Ha oído qué es lo que quieren ellos? Lo único que quieren ellos es tener trabajo. Porque en este momento ese trabajador, ese hombre, mujer, joven, tiene 2 opciones: conseguir trabajo en el Ecuador o intentar fugar del Ecuador. Y esta ley pretende es justamente generar fuentes de trabajo para que ese movimiento brutal de migración es inhumano, se queden y solo los puede controlar, solo los puede convencer de que se queden con trabajo. Por lo tanto, ¿cómo generamos trabajo? Creando condiciones. Perdóneme, Freddy, si el empresario, la fábrica, el agricultor hace inversión, es la única manera de generar trabajo. No hay otra. Entonces, creo que esos sectores suyos hay que unirlos, hay que coaccionarlos, que convivan y que busquen una solución del país. Doctor, tal vez hay una persona en la línea que quiere aportar a esta conversación. Claro, y gracias, abierto. Muy bien. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Escuchando siempre, doctor Aponte, usted un buen analista y un buen profesional en la comunicación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. A usted. Parece que el señor, perdóneme la palabra, parece que el señor está bien billeteado. ¿Por qué? Han hecho muchos analistas muy buenos aquí, economía, qué soy yo, este proyecto de ley. Totalmente solamente para acomodarles a los ricos, como el señor que está hablando ahorita en la radio. Los pobres, hago un análisis de cómo está compuesto el proyecto. Todo está contra de los obreros, de los trabajadores. Si han sabido la prueba, digamos, de 1 año para quedarse ahí en el empleo, bien. Ahora le anula eso, son 4 años, para que este hombrecito esté 4 años ahí y se lo manden a la calle sin nada. Así es que, señor, por favor, hago un análisis, pero para la gente pobre, porque nosotros somos los pobres, que somos los Lázaros de la patria, que estamos en la mesa esperando una migaja de ustedes, señor. Así es que no me conviene lo que está hablando. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Parece que está entrando, doctor, otra llamada. Sí, permítame. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Doctor Freddy y doctor Vivanco. Me llama mucho la atención que el doctor Vivanco se refiere a que ahorita las personas que salen al exterior es algo inhumano. Les recuerdo que él fue parte del gobierno de Yamil Maguad, en donde fue la primera migración masiva de los ecuatorianos por el feriado. Gracias. Muy bien. Hay otra llamada, doctor. Vamos una más y Claro, ¿no? Sí, es tan amable. Estaba entrando otra llamada de una vez, por favor, ahí para poder resolver estas 3 llamadas telefónicas y está ya en 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, mi estimado Freddy. Saludo a su invitado y a sus oyentes en la región sur del país. Me parece que es la primera vez que escuchamos un análisis correcto, ajustado a la verdad, a la necesidad de los hechos, a la falta de trabajo, que es la primera urgencia de la patria, y la forma como lo está enfocando. No me gusta mucho referirme a los personalismos, pero la primera llamada, todos los lojanos conocemos que se trata del primer hincha
puro y duro de Rafael Correa. Entonces, si llevamos el análisis a estos extremos, prácticamente no vamos a aportar absolutamente en nada. Por otro lado, quiero a su invitado plantearle cómo mira la situación de Loja como frontera, como región sur del país, vecinos distantes con el Perú, y cuál sería el impacto de esta ley para nosotros aquí en territorio. Muy bien. Buenos días. Gracias, profesor. Muy bien. Ahí, no más llamadas, doctor, por esta vez, para que pueda analizar. Primero, felicito por la interacción del medio. A mí me parece interesante, me parece loable, bueno, de esta participación a través de las llamadas. Y claro, hay gente que tiene conceptos predeterminados, actitudes predeterminadas, y yo respeto, por supuesto, a todas. Tal vez solamente dos temas. La migración no la inauguró Maguad, no. La migración ha sido un fenómeno nacional y mundial de muchos años. Y solamente yo le pido a usted y al oyente que participó que verifique estadísticamente, porque ahora es muy fácil por el Internet ver cuáles han sido los volúmenes de emigración, de salida de ciudadanos ecuatorianos en los últimos 20 años. Y se va a quedar sorprendido en cada año cuáles fueron. En total de los 20 años han salido 6 millones de ecuatorianos. Entonces, no es un problema de un gobierno, no, es un problema de un país. Y sobre un tema que la última llamada a mí me parece interesantísimo, Freddy, y le pido que tome nota. Yo nunca salí de Loja, siempre he estado en contacto con mi provincia, recorriéndola, visitándola, y creo que el futuro de Loja ahora es la minería. El futuro de Loja es la minería, pero la minería legal, la minería a pequeña escala, en donde den trabajo a la gente. Hay que regularizar. No sé si usted tiene idea de cuántos sectores, puntos de minería ilegal hay en Loja. Usted y yo nos vamos a quedar cortos en cualquier cuantificación del tema. Por lo tanto, yo creo que en este proyecto se incluye de manera importante el tema minero en el Ecuador. Se está facilitando, se está regularizando, se está promoviendo. Y el presidente Lasso en una conferencia en Nueva York dijo que era el tema de mayor importancia para la inversión nacional y extranjera. Y Loja tiene un recurso minero extraordinario. Freddy, si nos ponemos a cavar en los patios de nuestras casas, es posible que encontremos minerales en toda la provincia, en todo lugar. Es el mismo fenómeno del Perú, ahora con el presidente Castillo, y de Chile. Es decir, hay que invertir en la minería. ¿Cómo? Legalizándolo, creando condiciones, regularizando y dando trabajo. En cuanto al tema, no es la solución, pero por supuesto va a contribuir a que el Ecuador tenga un camino, una solución, una salida a la crisis. Doctor, muy interesante, ¿no? Analizarla, pero el asunto es que el sector pobre o los obreros están asustados, pero son los obreros que tienen trabajo. Es decir, hay trabajadores que no tienen trabajo. ¿Están asustados o los hemos asustado? Me parece lo segundo, porque claro, la dirigencia sindical de muchos años, el señor Tatamoes, no sé, 40, 50 años allí, dice lo mismo de siempre. Y me parece que no. Yo creo que hay que reflexionar, vea Fred, hay que generar empleo, hay que crear fuentes de trabajo, hay que dar salidas al país. No tengo ninguna relación con el gobierno de ninguna naturaleza, por lo tanto, empecé esta invitación y esta entrevista calificándola como una entrevista ciudadana, de interpretar, de tratar de interpretar la realidad del país. Yo dejo ahí
no está en nuestras manos, no es que con una entrevista se va a modificar la realidad parlamentaria, no, simplemente quiero dejar sentado a través de esta radio mi opinión de que debe tramitarse el proyecto, de que debe ser calificado, que debe ser corregido finalmente y puesto en vigencia. La vigencia de esta ley, por supuesto, va a contribuir a encontrar una solución. Todos los presidentes han usado este recurso de la ley económica urgente, porque claro, hay momentos difíciles en el Ecuador que es necesario acudir a este mecanismo, porque si no, de otra manera, los proyectos allí duermen años de años. Entonces, esto, insisto, es de procedimiento y esperemos que los próximos 25 días el Ecuador tenga una ley que promueva el empleo. Recibamos esta llamada, doctor, 725-400. Buenos días. Doctor Aponte, buenos días. Fernando Yaguachi Mora le está saludando. Un saludo también a su invitado, al doctor Patricio Vivanco, un hombre muy talentoso. Pero yo quiero molestarle a lo mejor al doctor Vivanco y reprisarle lo que decía el señor Lasso en campaña, que no se crearán impuestos porque este país tenía de más y que mejor se simplificarían en pos de los emprendimientos. Así lo dijo el señor Lasso y por eso votamos muchas de las personas. ¿Y cómo no si el Ecuador tiene costos, por ejemplo, los vehículos 3 veces más que los de la región? El arroz y el maíz 2 veces más. Los arroceros, vea usted, protestan en pos del subsidio agrícola, pues un quintal de uria en el Perú vale $10, en el Ecuador 34. ¿Por qué no se hizo el subsidio agrícola? Vea que por no aceptar la baja de aranceles se suspendió las conversaciones con 16 países de la Comunidad Económica Europea, que nos hubiese dejado ventajas en la entrada de nuestros compatriotas a Europa, ahora que está en la riel de la migración, con la visa Schengen. El doctor Vivanco lo conoce muy bien. Lo que pasa que aquí resulta prohibido bajar un impuesto, peor eliminarlo, crearlo lo que quiera, como va a hacerlo el señor Lasso, contradiciendo a lo que él dijo en campaña, con el cuento que va a salud, educación, cuando las escuelas y los hospitales se caen de viejos y carentes en su totalidad de insumos. ¿Qué puede decirnos el doctor Vivanco al respecto? Muchísimas gracias. Doctor. Bueno, el proyecto es voluminoso y hay necesidad de dedicarse a revisar capítulo por capítulo. En el capítulo tributario hay reducción de impuestos, hay baja, justamente para los temas que el participante ha dicho. Entonces, esta es una oportunidad también para rebajar impuestos. Y claro, los costos de producción del sector agropecuario son tremendamente altos. Entonces, hay que eliminar varias de los impuestos. Entiendo que los aranceles para productos agropecuarios, el IVA para productos agropecuarios están eliminados, pero habrá que complementar todas esas políticas justamente con esta nueva ley. Está reduciéndose el tema de los vehículos eléctricos, entiendo que forma parte de este proyecto, y varias otras disposiciones justamente están en esa línea de bajar costos, de disminuir costos, a efectos de que los productos ecuatorianos sean competitivos y tratar de controlar el contrabando, ¿no es cierto? Porque como bien lo ha dicho, el costo de producción del arroz peruano es mucho más bajo, el precio de venta del arroz peruano es mucho más bajo, los arroceros de Macará no pueden competir y allí vienen los problemas. Entonces, con esta ley, en la parte de la económica, en la parte tributaria, hay reducción de aranceles justamente para esos sectores que necesitan mejores condiciones para trabajar. Hay esa reducción. Doctor, hay una preocupación, me parece bien, hay una preocupación, le leo un par de mensajes también, la gente quiere participar ahí a través de esta opción también. En el Ecuador faltan fuentes de trabajo, esta frase del caballo de Troya, cada 4 años se cogen este tema para llegar al poder estos gobiernos nefastos, dice, los típicos discursos de los gobiernos populistas. Bueno, está bastante largo este mensaje. Otro mensaje dice: buenos días, la ley es clara, al querer fomentar y crear nuevas oportunidades laborales, si tanta traba al empleador, asimismo es claro que los trabajadores responsables se sienten perjudicados al recibir menos incentivos
y menos beneficios. Dice este mensaje. Otro mensaje dice, como el señor que está, dice en la radio, de ser empresario le conviene la ley, pero el trabajador común no solo. Fijémonos en un artículo de los muchos que hay, encontrará que los trabajadores que somos nosotros para que ingresan por primera vez, el 75 que dice que el empleador deberá ser indemnizado por el trabajador, las causas, 2 atrasos y así muchos. Bueno, es verdad, habla de... Hay algunos mensajes, doctor, pero no creo que avance. Yo creo que eso es bueno. Eso demuestra la audiencia de Bacana. O sea, bueno, me alegra. Bueno, a mí me alegra que a esta hora de la mañana haya tanta participación. Demuestra no solamente la receptividad de la radio, sino la participación de la gente, que los lojanos están atentos a la radio, a las entrevistas, y participan, y eso es extraordinariamente bueno. Tal vez creo de que no me conocen, de que la gente, claro, malinterpreta una opinión. Yo no soy un empresario, ¿no? Yo soy un agricultor, soy un hombre jubilado, no tengo ningún interés en la política, no voy a participar en la política, pero sí me preocupa, insisto, por el concepto de ciudadano, de cómo vemos esto. Freddy, en un proyecto de esta magnitud, en una situación como la que vive el Ecuador, por supuesto, habrán actores, expositores, analistas, de todo, con todo criterio. Y cada uno, insisto, ve su partecita, ve su endija. Entonces, eso me parece grave, porque si solo el trabajador dice, a ver, efectivamente aquí me van a despedir, yo creo que es uno de los temas que hay que modificar. Hay que despedir, me van a despedir y yo tengo que indemnizar, eso es una barbaridad. Hay que corregirlo. Pero si solo analiza ese tema, es posible que haya muchas observaciones. Y el otro tema que los tributos, entonces, o la parte legal, la parte constitucional, hay que analizarlo en su conjunto. Hay que verle el objetivo final del proyecto que sin duda, Freddy, va a contribuir a salir de la crisis. Ese es el punto clave, ese es el punto final con inversión, que venga. Y estoy seguro que Loja, como provincia fronteriza, con todo el tema que está viviendo el Perú, está viviendo Chile, me parece que será un destino de inversiones, sin duda en la minería, que es lo que yo veo. Porque, claro, la parte agrícola, el café, el maíz, el arroz, tienen problemas. La gente no puede seguir cultivando por los precios. Entonces, esta es, sin duda, una oportunidad, una fórmula para tratar de salir de la crisis. Ese es mi mensaje. Doctor, al tiempo de agradecerle, solo quiero recordarle que en Loja también es como moda, créalo. Cada periodo legislativo, los legisladores creen que inventan el agua tibia. Vamos a crear un proyecto de fomento para la producción de los cantones fronterizos. Eso lo sabemos de memoria. En consecuencia, nos hemos convencido, en la mayoría de la gente, nos hemos convencido de que ellos piensan que los problemas económicos se resuelven solo a través de leyes. Y todos los gobiernos de turno hacen eso. A la hora de la verdad, podríamos tener esas leyes y no ha mejorado nada. Fíjese cómo debe ser un tema cultural, debe ser un tema educativo también, de alta formación. Fíjese que ahora que entran los vehículos con menos impuestos de Europa, vea usted, doctor, yo he estado conversando con empresarios, tienen cupos, o sea, no encuentra usted un vehículo europeo ya no los encuentra, pero tienen cupos hasta para el próximo año. La gente los espera con ambición, con desesperación, espera esos vehículos. Pues es como una sociedad de consumo. Yo creo que el tema es cultural, debemos ir por otro lado, pero esa ley permitió y favoreció que entren vehículos baratos y todo el mundo tendrá, fíjense, vehículos hasta de $17,000 de muy buena marca europea, no estamos hablando asiáticos, europea, están los cupos ya llenos.
y sin embargo no vemos cómo se reactiva en otra forma la economía de Loja. Estábamos hablando de Loja. Entonces veamos o esperemos que ojalá la ley que se discute en la Asamblea, ojalá pueda fortalecernos en algo, en la economía tan deprimida, doctor, para que no se siga yendo tanta gente. 6 millones de personas han salido en los últimos 20 años. Eso es un tema estadístico real, y la gente tiene que preguntarse, ¿por qué sale la gente? ¿Por qué migra la gente? Que en realidad huyen hacia adelante. Es una fuga hacia adelante. La gente se esconde hacia adelante, quiere salvar la vida hacia adelante y se van hacia el norte, se van a cualquier otro país, pero no quieren quedarse. Eso debe ser la mayor derrota para cualquier gobierno de turno. Un abrazo grande, doctor, estoy agradecido. Un punto final, permítame, Freddy, el tema de provincia y de Loja, por supuesto, desde hace muchos años que fui legislador, luchábamos por crear condiciones adecuadas para el desarrollo de la frontera. La frontera fue afectada durante todo el conflicto con el Perú. No desarrollábamos, no teníamos vías, nadie invertía porque la invasión, el riesgo de la guerra era inminente. Y yo creo que la firma de la paz, eso es extraordinario, y a partir de allí se crea una nueva situación en la frontera. Y todavía están pendientes, por supuesto, el cuarto eje vial. Hemos venido reclamando que se concluya y se haga una serie de situaciones de compensación a los pobladores de la provincia. Hay muchísimos temas. Gracias, Freddy, por la oportunidad. El mensaje es de que hay que buscar salidas a la crisis y esta ley presentada por el presidente contribuirá. No va a solucionar el problema, nada va a solucionar el problema, pero va a contribuir a la solución de la crisis. Gracias, Freddy.